Continuamos con arte y espectáculos y llegó el momento ahora de recibir a Fernando Felicián, que yo lo conozco como Amberé, pero bueno, vamos a tratarlo como Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Y Amberé, Amberé, porque la gente te conoce como Amberé, nos conocemos hace mucho. Bueno, hoy vamos a estar hablando de este instrumento que vos mismo venís haciendo, pero nos conocemos de Deliverance, que son muchos años con Deliverance. Y sí, este año creo que cumplimos 33. 33. No, 35. Madre, y yo me acuerdo que uno de los shows que no me olvido nunca es había organizado Hugo era manager Yo de ustedes, conozco ¿verdad? las negras. Sí, en un boliche, Sí, cuando sí. cumplieron 16 parece, ¿verdad? 17 años. 17, ¿verdad? Creo que sí, pero por Para mí ahí que era ponele, 16. ya era toda Sweet una... 16 parece que. Sí, ya era toda una historia y bueno, ahora cumplimos 35, imagínate, y seguimos, justamente te comentaba que estábamos grabando ahora, esperemos que este año salga. Nos pusimos las pilas y dijimos, no, vamos a terminar ya esto que empezamos. Sí, son Porque- familia, amigos y vivimos en el hijo. Tantos Sí. recuerdos también. con La verdad que, música de o sea, ellos. en eso que acabas de decir con Deliverance tenemos, o sea, siempre estuvo muy claro que es un grupo de amigos, Tal ¿verdad? cual. De hecho que nos juntamos y bueno, vos, ¿qué tenés vos? Y yo tengo un piano, bueno, vos sos el tecladista, ¿entendés? Así fue. Y después nos quedamos sin guitarrista y ahí fue que yo agarré la guitarra. Yo no sabía tocar guitarra, sí teclado, porque en casa había un piano y ese fue el que me conectó con la música. Pero después François, que se llamaba el primer guitarrista, que tuvo 1 año, 2 años, salió y bueno, quien agarra la guitarra yo. Y lo mismo Neine, salió el bajista porque éramos 5 al Él agarró el principio. bajo y siguió cantando. Esa Y- voz sí. fabulosa. Y bueno, un día nos sentamos a hablar de la historia de Deliverance. Hay mucho para contar, hay una cantidad también de fotos y videos, pero hoy vamos a hablar de esta apuesta maravillosa, ¿verdad? De la orquesta H2O Sonidos del Agua con estos instrumentos que vos mismo construís. Que yo creo que antes era impensado imaginarse un arpa de agua, por ejemplo. Y ahora ya estuvo también en la Expo de Dubái, fue sensación y volvió otra vez a Paraguay. Sí, la verdad que, bueno, es todo digamos, un proyecto, una aventura nueva que empezó con el ARPA, en este caso la Asociación del Agua, con la música, o sea, con el sonido, vamos a decir, porque la premisa del diseño y un poquito siguiendo lo que pasó con el ARPA, era, o sea, como que darle una voz al agua, ¿verdad? Por un lado está la parte técnica y lo, digamos, atractivo de tener, plantear cosas, o sea, instrumentos de alguna manera, originales de alguna manera, en el sentido de que están concebidos con el agua como material de construcción, ¿verdad? O sea que no es decorativo, sino que aprovechando las propiedades del agua, como ser la conductividad eléctrica o ser la capacidad de mover el aire, etcétera, etcétera, o de congelarse y ser un material rígido como una piedra. De hecho que el agua se le conoce también como la piedra líquida, ¿verdad? Porque es eso. Y lo más importante, digamos, todo lo que hay atrás, ¿verdad? Porque el mensaje que se da, ¿verdad? Que realmente, sí, todos sabemos la importancia del agua, pero no somos conscientes o muy conscientes de eso en el día a día. Y para ver nomás cómo realmente o sea, influye el hecho de hacer conciencia, que yo en contacto con la orquesta H2O de Sonido de la Tierra también empecé a verle ya de forma distinta al agua, hasta que después encontré ahí un tema de composición pero genial, ¿verdad? Porque es todo, digamos, novedoso poder construir con el agua. Pero ha llevado mucho tiempo también construir, ¿verdad? Y es el tiempo que tenemos todos, o sea, en el día a día de hoy, o sea, que no son proyectos, o sea, el ARPA tiene 1 año y meses. Y bueno, después de toda la vorágine que fue el ARPA... Del lanzamiento, que me acuerdo estuve con ustedes ahí, después se fueron a Dubái. Nos fuimos a Dubái con todas las anécdotas y después traerlo y empezar digamos, a tener un montón de conciertos y presencia, y también conociendo el grupo fue que, digamos, motiva e inspira a decir, pues, che, pero podemos hacer más instrumentos e ir cambiando los instrumentos convencionales. Y después ya salió, bueno,
¿qué tal la orquesta de agua? Que no haya ni un solo instrumento convencional, que todos tengan de alguna manera agua. Y bueno, y hoy es una realidad. Y que es un proyecto totalmente experimental desde los instrumentos y a partir de ahí la música, porque no es lo mismo, el mismo sonido, el mismo timbre, la misma dinámica que tiene un instrumento convencional en comparación con estos, ¿verdad? Claro. Entonces, y bueno, la puesta en escena, todo ya se convierte en un campo experimental y también es eso lo que creo que le da un poco del sabor ese que en cierta manera hay que salir de la zona de confort. Hablo en el caso de los músicos, por ejemplo, que están acostumbrados a su instrumento, que prácticamente tienen la forma, es una extensión de su cuerpo y de repente le mudas a algo que tienen que como que volver a aprender, ¿verdad? Pero bueno, también es divertido, digamos, es justamente ese aprendizaje, ¿verdad? Pero requiere mucho esfuerzo, así que es un grupo que está laburando así realmente, digamos, a full en todos los aspectos y digamos que no es un concierto nada más, ni tampoco es una obra de teatro, pero sí está Pau Irún que está dirigiendo que es la dramaturga de los aspectos, sí. Que al ser experimental para ella luego ella está feliz. Ese es su palo, sí. Es que genial. Entonces, bueno, habrán funciones el 20 y el 21 de junio en el Teatro Municipal Ignacio Pane y obviamente toda la info está también disponible para que la gente pueda así mismo, es ahora en 3 semanas, 20 y 21 de junio que se presenta por primera vez, digamos, este proyecto, show, sí. Que lleva el nombre de Hidro, ¿verdad? Hidro Experimental, sí. Que tuvo también su lanzamiento hace poco, estuvimos ahí con Canal 13. ¿Y solamente 2 funciones? ¿O tienen también pensado después llevarlo al interior del país? Yo creo que sí, como es un proyecto, como te digo, experimental y también no tiene meses, todo se va formando a medida que se va haciendo, o sea, va teniendo rostro a medida que se va avanzando, o sea, no es que ya hay si bien hay un norte, una línea, pero no es que hay una previsualización de lo que va a ser, pero se va previsualizando y cada vez va teniendo más forma. Y sí, por supuesto, o sea, esto que va a ser el 20 y el 21 es el primer corte del proyecto. Claro. Por ejemplo, el ARPA sigue su evolución desde que se lanzó hasta ahora, ya evolucionó muchísimo en la parte técnica. Claro. En la parte de transporte, en los materiales. Muy grandes. Yo recuerdo haber tiene el tamaño de un arpa, más la parte técnica, pero es de hierro, entonces pesa, claro. Y ahora estamos ya haciendo la versión con aluminio. O sea, la versión más light. Más light para poder transportar tranquilo, porque si bien transportamos, de hecho lo llevamos a Dubái y lo trajimos, pero también teniendo en cuenta un poco todas las experiencias y aplicadas a todos los demás instrumentos, porque sí, la idea es que este show, digamos que es un show, pueda ser replicado en cualquier lado, ¿verdad? Ojalá podamos irnos a todo el país, ¿verdad? Ojalá que sí. Ojalá que sí, y yo creo que sí luego, porque, no sé, de alguna manera, como te digo, se cierran todos los círculos con el mensaje que se da de que le veamos al agua como... Cambiemos un poco la mirada que tenemos sobre el agua. Yo digo que nuestra relación con el agua es como si fuese nuestro basurero, y fíjate que la utilizamos siempre para limpiar. Bueno, para tomar también tendría que ser, ¿verdad? No, pero digo, y pongo siempre este ejemplo también, que no nos podemos meter al río acá en Asunción. No. Tenemos que irnos hasta Encarnación. Y bueno, entonces es como también entender un poquito la realidad y entender también que, bueno, estamos sobre el acuífero Guaraní, que tiene la reserva de agua dulce más grande del planeta. Y nada, eso, tomar un poco de conciencia nada más, y de repente es súper, el tema de los arroyos de Asunción, por ejemplo, mi papá se bañaba en el Buricao. Claro, y hoy en día no podemos. Hoy no podés, pero tampoco estamos tan lejos de que eso suceda, son mínimas cosas las que hay que hacer, así que, bueno, con ese mensaje, digamos, realmente pasó cuando nos fuimos a Dubái, que sí, llama la atención el instrumento raro, pero y se acercaban y qué es esto, y tocaban y qué sé yo, cuando se les empezaba a contar un poco todo lo que había detrás, aparte del mensaje, la acción social que hace Sonido, porque realmente un proyecto social no es un
proyecto musical. Claro. Y ahí los tipos realmente digamos que emocionaban y vos sabés que espera, y traían la cámara y hacían una nota. Claro, qué lindo, qué linda experiencia, qué gusto que Parabé pudo estar ahí. Bueno, entonces recordamos, 20 y 21 de junio, Teatro Municipal Ignacio Zappane. Muchísimas gracias, Amberé. No, gracias a ustedes y les esperamos a todos para ver, escuchar y tocar, porque la experiencia es ver el show y luego subir, o sea, siempre se les invita a todo el mundo a que suba y experimente. Que crean los que es realmente, instrumentos. ¿verdad? Que realmente se den cuenta que es de agua. Si es o sea, que toquen, ¿entendés? Porque se Claro. puede tocar, aparte no es como un instrumento, o sea, fíjate que el instrumento siempre no toques porque Bueno, es delicado. Se desafina. Bueno, vos podés tocar y en el caso del arpa de agua es el único instrumento que no necesitas lavarte la mano. Qué para genial, tocar. me Así que encanta. Es genial para la época de la pandemia, que había que lavarse la mano todo el tiempo. Gracias por tu tiempo y muchos éxitos. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos vemos ese día. Nos vemos ahí y la próxima hablamos de toda la historia de Libras, que hay mucho que contar. Vamos al corte recordando que esta película va a llegar este año a las salas de cine del país. Es una de las más esperadas. Fue muy exitosa en el Festival de Cine de Cannes. Es la nueva película de Scorsese, Killers of the Flower Moon, basada en hechos reales de un libro y con actores espectaculares como, por supuesto, Robert De Niro, Leo DiCaprio, entre otros. The Osage took their name from Missouri and Osage rivers. Niukanska, children of the Middle Waters. Move, said the great white father. There are many, so many hungry wolves. Can you find the wolves in this picture? Can you find the wolves in this picture?